Hola, ¿qué tal? Buenas, yo soy Gustavo Flores y esta es mi evidencia uno de la pregunta oral, pregunta argumentativa, de la clase de análisis de sistemas eléctricos en sistemas generales. Yo soy Gustavo Flores, matrícula A00842360. Empezamos con la primera pregunta, ¿qué es un capacitor? Bueno, básicamente un capacitor, o también conocido como condensador, pues es un componente eléctrico que almacena energía eléctrica en forma de campo eléctrico. Eso está formado básicamente por dos superficies conductoras, que son normalmente placas metálicas, y separadas por un material aislante, que se le llama material dieléctrico. La capacidad de almacenamiento de carga se mide en faradios, pero normalmente se utilizan otras unidades más pequeñas como los nano o microfaradios, porque un faradio es bastante grande para la practicidad. Un capacitor cuando se conecta a una fuente de voltaje, pues este capacitor acumula carga. Una de las placas se llena de cargas positivas y la otra se llena de cargas negativas, generando un campo eléctrico entre ellas. No genera energía, pero sí puede liberar rápidamente la energía almacenada cuando un circuito pues ya lo necesita. ¿Cómo funcionan estas placas paralelas? Primero son dos, como lo mencioné antes, son dos placas metálicas planas y paralelas que están separadas a una distancia que, y en medio de eso está el dieléctrico, como antes lo mencioné, que puede ser aire, puede ser vidrio, puede ser cerámica, puede ser plástico o algún otro material que sea aislante y no deje pasar el flujo de electrones entre entre una placa metálica y la otra. ¿Cómo funciona? Pues al conectar, si se fijan, tiene dos pines. Uno va a funcionar como el lado positivo y otro negativo. Al conectar una pila por esos dos lados, pues se carga, empujan los electrones hacia una de las placas, la negativa, y retira los electrones de la otra placa. Entonces se vuelve más positiva o menos negativa. Entonces así crea una diferencia de potencial que es y ahí es cuando almacena energía y forma un campo eléctrico entre las placas. Pues la capacitancia depende más que todo entre el área de las placas, la distancia entre las placas y el tipo de dieléctrico que, se, que está en medio de los dos. A mayor área, mayor capacitancia; a menor distancia entre las placas, mayor capacitancia y, y así. Pues, ¿qué es un dieléctrico? Como antes lo mencioné, un dieléctrico, pues, es este material aislante que no es conductor, que está colocado en medio de las placas del capacitor, que esta influencia en el dieléctrico, en el capacitor, perdón, que puede aumentar la capacitancia, como evita las descargas y aumenta el voltaje de ruptura, que se puede aplicar un mayor voltaje sin que el capacitor falle. O sea, lo hace más resistente. Pues dentro de las ventajas y desventajas de uso de los capacitores, pues tenemos que los capacitores, entre las ventajas, que almacenan y liberan rápido la energía. Esto puede ser si ocupamos cierta acción que implique expulsar toda la energía en un solo momento. Puede ser, no sé, para empujar algo, mover algo, de manera que toda la energía lo, lo haga en un solo instante, de manera rápida. Eh, Y alguna desventaja, pues, o sea, no almacena tanta energía como en comparación a una batería. Y pues la energía que está almacenada se pierde con respecto al tiempo, aún si no se utiliza. Eh, pues eso. Ahora moviéndonos como a la otra pregunta de las resistencias en serie y en paralelo, pues como los circuitos pueden estar diseñados en sistemas en serie o paralelo. Esto esto en el tema de las resistencias afecta
Por ejemplo, si diferentes resistencias, como está en la imagen, están en serie, pues la resistencia total del, de la, del circuito se suman los valores como tal. Entonces la resistencia total aumente. Este puede ser bueno o malo dependiendo de lo que se necesite en ese momento del circuito, en ese instante. En el caso contrario, cuando están en paralelo, estas resistencias pues se suman los inversos. Entonces cada resistencia, la resistencia total no suma, sino que se reduce en comparación a, la, a un circuito en serie. Pues alguna ventaja de la resistencia en paralelo puede llegar a ser que ya lo voy a explicar más adelante el tema del voltaje y la corriente, pero el voltaje en una resistencia en paralelo va a ser el mismo. Entonces, esto puede ser útil si se ocupa el mismo nivel de energía en diferentes partes del sistema. Eh, y pues, más que todo, eso es como la diferencia entre las resistencias conectadas en serie y en paralelo. Y de ahí, pues, siguiendo la parte del voltaje y la corriente, como lo mencioné antes, primero empezamos con el voltaje, pues el voltaje al estar conectado en serie, pues por cada componente del sistema que pase en serie, se va reduciendo el voltaje, dependiendo de la resistencia que tenga cada componente. Entonces, eso nos da que en un circuito en serie, la suma de cada uno de los voltajes que pasa por los componentes es igual al voltaje total que se le añade por medio de una pila o batería. Eh, Cuando están como lo podemos apreciar también en los diagramas, al estar en paralelo, el voltaje se mantiene porque simula o se mira similar como si el, cada uno de los caminos estuviera conectado directamente a la fuente, directamente a la pila. Entonces, por ende, en cada uno de los cables o partes del circuito en paralelo va a tener el mismo voltaje. Eh, Ahora, hablando de la corriente, pues sucede al revés. Pues aquí nos dice que cuando un circuito está en serie, la corriente es la misma durante esa parte del circuito. En cambio, cuando es en paralelo, pues entendiendo la ley de Kirchhoff de manera teórica, pues nos damos cuenta que al tener un nudo donde hay diferentes caminos por los que pasa la corriente, la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, eso no significa que si yo le meto, por ejemplo, 8 amperes de corriente, van a ser 4 para un lado y 4 para el otro lado, sino que significa que la suma de las dos salidas va a tener que ser igual a lo que le entra a ese nodo. Entonces, igual en el diagrama lo vemos que se dividen se van en los diferentes caminos que puede tener la corriente. Eh, Eso más que todo. Y después, ya para terminar, tenemos lo que fue el proyecto del reto, que fue construir un capacitor de 10 nanofaradios que, eh, ajá, lo hicimos de diferente diseño. El primer diseño que hicimos fue en base a un rollo, a un cilindro, ajá, con esa forma de cilindro, en el que eh, su capacitancia únicamente fue de 11 o sea, su capacitancia fue únicamente de 11 nanofarads, que ya superaba lo que se pedía en el reto de 10 nanofarads, pero aún así había maneras en el que este valor podía aumentar. Una de ellas, pues como lo vimos con las fórmulas y la explicación, era reduciendo la distancia entre las placas. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues compactando de una mejor manera el capacitor, eh, haciéndolo en placas cuadradas y formando y comprimiéndolo de la mejor manera posible,
se pudo llegar, como se aprecia en la imagen, hasta 71,8 nanofaradios de, de capacitancia, lo cual, lo cual estuvo súper bien y, y que fue, fue todo un éxito, ya que utilizamos bien los conceptos del dieléctrico, de las dos placas metálicas, utilizamos los pines que servían para alimentar a cada una de las placas, la positiva y la negativa, y no tuvimos ninguna mayor complicación en ese reto. Pues en mi opinión, considero que todo lo que aprendimos en ese reto, en este proyecto, es de suma importancia y que son conceptos básicos que tiene que aprender cualquier ingeniero. Son conceptos básicos de la eléctrica, de cómo funciona la electricidad y que son de mucha ayuda, que van a servir dentro de la carrera y de nuestra vida profesional. Pues también agregándole, estoy orgulloso del equipo, pues, eh, ya que ha sido un trabajo en conjunto y pues fue todo un éxito. Por mí esto fue todo. Espero que quedó muy bien explicado. Yo creo que sí. Todos los conceptos repasados de resistencia, capacitancia y voltaje y corriente también. Y eso sería todo. Muchas gracias y